Lenguaje y literatura para octavo grado. Continuamos con la unidad 5, semana 3. Anticipación. La comunicación no verbal. Dice, actividad 1. Observo las imágenes y escribo su significado en el cuadro de la derecha. ¿Qué significará ese gesto? Vamos a ver. Significa silencio. No haga ruido. No diga nada. Siguiente gesto. ¿A quién se le hemos visto? Recuérdense. Se le hemos visto a un policía y a un guardia de seguridad, que nos dice alto, no pase, deténgase. Siguiente imagen. ¿A dónde lo hemos visto? En un salón de clase o en una fiesta. ¿Qué significa ese gesto? Yo sé la respuesta, pregúnteme, yo quiero. Bueno, como cuando el payaso dice que levante la mano, ¿quién no se bañó? Yo, dice. Respondemos. Nos podemos comunicar con otras personas sin expresar palabras, explico. Sí podemos usar la mímica, el mimo, gestos faciales, lenguaje de señas y el lenguaje escrito con letras o también símbolos. Como pasa en los celulares. Ya vamos a ver más adelante esto. Dice, actividad 2. Analizamos el esquema, elementos del proceso de comunicación. Recordemos que el elemento tiene un emisor, un mensaje y un receptor que acompañan al emisor, el canal y el contexto para poderse comunicar. El mensaje tiene que tener un código verbal o no verbal. Respondemos de forma oral. ¿Cuál es la importancia del contexto en el proceso de comunicación? Y existe diferencia entre el entorno físico y el virtual. Explicamos. Vamos a explicar. Respondemos de forma oral. El contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Bueno, número 1, vamos a ver. La pregunta nos dice, ¿cuál es la importancia del contexto en el proceso de la comunicación? En que organiza y da sentido al mensaje. Número 2, es el conjunto de circunstancias que acompañan al acto de la comunicación. Ejemplo, el lugar, el momento, el espacio donde se produce la comunicación. Siguiente, existe diferencia entre el entorno físico y el virtual. Explicamos. El entorno físico son alrededores estrictamente materiales que se pueden ver y tocar, en otras palabras, en un mundo real. El entorno virtual es algo que se puede apreciar con la vista a través de imágenes proyectadas por un dispositivo. El entorno es creado a través de la tecnología. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, aquí te recuerdan las clases virtuales. Aquí tenemos algo de la realidad virtual, ¿no? Y este es un entorno físico. Aquí están discutir con los compañeros, tener el escritorio. Aquí tenemos un ambiente con mosquitos, plantas, etcétera. Aquí tenemos el entorno físico, entorno virtual. Y es real, aquí es todo solo parte de la mente, por medio de imágenes. Siguiente. Bueno, pues sí, vamos con la clase. Analicemos las imágenes. Tenemos a dos seres que están chateando. El chico le pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Qué le contesta la chica? "Mm, con temperatura. Oh, se asombra. Le dice la chica, no te preocupes, ya me pasará, es calenturón de pollo. Lo siento. Comenzamos sobre los elementos de la comunicación que están presentes en la imagen. Respondemos de forma oral. ¿Cuál es la intención de usar imágenes en la conversación virtual? Facilitar la comunicación de forma efectiva y hacerla más rápida. Ahí solo le manda esto y el chico entiende que está enfermo. La chica tiene temperatura, calenturón de pollo. ¿En qué situación hemos utilizado ese tipo de imágenes para comunicar? En medios de comunicación digital, redes sociales, mensajes electrónicos, sitios web, etc. Tenemos el WhatsApp, los correos. Escribimos en nuestro cuaderno las ideas más importantes sobre la comunicación no verbal. Uso de símbolos o pictogramas. Su significado es para cualquier cultura y nación. En cualquier parte del mundo le van a entender estos símbolos. En China, bueno, pues van a entender que si le mandan esto, está indicando que está enfermo.
Agiliza la comunicación es más efectiva, se entiende más rápido, porque a veces ni no hay uno como darse a entender y el emoji da a entender todo lo que queramos. Estamos alegres, contentos, tristes, asustados, etcétera. Continuamos con el siguiente tema. Construcción, producto de textos por analogía. La comparación va. Actividad 3. Leemos y analizamos la información. Texto argumentativo por analogía. Un argumento por analogía es el que presenta ejemplificaciones por medio de comparación entre dos o más objetivos, conceptos o experiencias que guardan semejanza o similitudes en sus características. El recurso de la analogía empleada en el discurso argumentativo apoya la comprensión del mensaje, ya sea de forma oral o escrita. Para construir una analogía deben cumplir los siguientes requisitos. Deben tener consistencia, es decir, los elementos comparados deben corresponderse los unos con los otros. Debe centrarse en las relaciones, o sea, los términos relacionados tienen una descripción en común. Debe ser sistemática. Por tanto, las relaciones establecidas deben ser claras y comprensibles y deben evitar otras comparaciones que no se corresponden. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del foco. Este es ahorrativo a comparación de este que sí consume luz. Respondemos de forma oral. ¿Cuál es la importancia de los argumentos por analogía? Y la siguiente pregunta, ¿en qué situación es necesario utilizar los argumentos por analogía? Vamos a ver. Respondemos de forma oral. ¿Cuál es la importancia de los argumentos por analogía? En que llevamos apoyo moral para nuestro argumento, pues usamos el método de comparación para explicar o bien para dar una opinión. Ejemplo, el que más ocupa a la gente, la que le gusta el relajo. Si Jesús bebió vino, ¿por qué yo no? Si Jesús fue a una fiesta, ¿por qué yo no? Entre otros. ¿En qué situación es necesario utilizar argumentos por analogía? Cuando deseamos explicar cosas desconocidas, deseamos que alguien adopte una cultura nueva para justificar lo que quiero hacer, ganar un debate o también justificar mi mentira. Cuando no nos creen en la casa, escribimos en el cuaderno las ideas más importantes. Aquí tienen más o menos las ideas. Continuamos. Leemos sobre los conectores comparativos. Los conectores de comparación o comparativos son aquellos que estructuran el discurso introduciendo una comparación. Conectores de comparación. ¿Cómo? Del mismo modo. Igualmente, lo mismo que, tal como, así como, de igual modo, de la misma forma. Asimismo, igual que, así que, de igual manera. Esos son los conectores para la comparación en una analogía. Compartimos ejemplos de analogías que conocemos usando correctamente los conectores de comparación. Número 1. Lo que le pasó a Fanny, lo mismo le pasó a la Rade. Resbaló en el parque, para aclarar. El precio que lo dan en el supermercado, igualmente lo damos aquí. El carácter del chico es de igual manera al de su abuelo. Jesse, no hagas lo mismo que Patty. Me gustaría que todos trabajaran como Raúl. Aquí tenemos marcado con azul los que son los conectores de comparación. Continuamos. Y llegamos a la parte más difícil. Actividad 5. Leemos y analizamos el siguiente texto. República capítulo 6 por el escritor griego Platón. Comenzamos. La República. Para más detalles pueden consultar la web por si algunos puntos no se comprenden. Bueno, para hacerlo más comprensible, lo que yo hice fue ponerle nombre a los diálogos para entender de qué están hablando y quién está hablando. Así que lo vamos a enumerar de esta manera. Este es un diálogo entre Adimanto y Sócrates. Aquí le ponemos para identificar quién habla y quién. Vamos a comenzar. Vamos a ver en qué contexto está hablando Sócrates. Sócrates está diciendo que los mejores gobernadores son los filósofos. Y viene alguien que le viene a contradecir. Más adelante vamos a contestar esa pregunta. Contesta.
En este punto interviene Adimanto. Adimanto. Nadie, o Sócrates, dijo, podría contradecirte. Digo esto mirando al caso presente, pues ahora podría decirte que de palabra no se puede contradecirte en cada cosa que preguntas, pero que en los hechos se ve que cuanto se abocan a la filosofía, no adhiriéndose simplemente a ella, con miras a esta educado completamente y abandonado siendo aún joven, sino prosiguiendo en un ejercicio largo tiempo. En su mayoría se convierten en individuos extraños. Bueno, vamos a explicar esto. Aquí está teniendo de miedo a los filósofos, los tiene de menos este señor Adimanto, porque según Sócrates los mejores gobernadores son los filósofos. Veamos a ver el argumento que tiene Sócrates para defender su hipótesis. Se convierten en individuos extraños, por no decir depravados, y los que parecen más tolerantes, no obstante, por obra de otra ocupación que tú elogias, se vuelven inútiles para los estados, y una vez que lo escuche, dije, bueno, según aquí entiendo, Adinato sigue hablando, pero no, es Sócrates. Si buscamos información en la web, en otras versiones, en otras traducciones, aquí me dice Adinato. Y si piensas en lo que había así, mientes. En otras versiones incluye el nombre de Adinanto en esta parte, pero en esta versión no. Pero es Sócrates el que está diciendo. Vean lo que contesta Sócrates a todo lo que le ha dicho Adimanto. Y si piensas de lo que así, y piensas que los que hablan así mienten, Adimanto, no sé, pero con gusto oiría tu opinión. Sócrates, ¿oirías pues que me parece que dicen la verdad? Adimanto, ¿cómo? Entonces ha de estar bien dicho que no cesarán los males para los estados antes de que en ellos gobiernen los filósofos, cuando venimos a reconocer que les son inútiles. Sócrates, para contestar la pregunta que hace necesito una comparación. Ah, y claro, tú no acostumbras, creo, a hablar con imágenes. Sócrates, bueno, te burlas tras haberme arrojado a un asunto difícil. Demostrar. Escucha ahora la imagen para que puedas ver cuánto me cuesta hacer una comparación. Vamos a ver. Aquí se verá que sí está complicado, pero lo pudo hacer. Tan cruel es el trato de los del Estado infligen a los hombres más razonables, que no hay ningún otro individuo que padezca algo semejante. Imagínate, respecto a muchas naves o bien a una sola, sucede esto. Hay un patrón más alto y más fuerte que todos los que están en ella. Del mismo modo, corto de vista y otro tanto de conocimiento náutico, mientras los marineros están en disputa sobre el gobierno de la nave. ¿Qué está diciendo aquí? Que los marineros se disputan a quién van a manipular el barco, pero ya tiene un tripulante, pero todos están conspirando en contra de él. Aquí está comparando el tripulante del barco con un gobernador y los marineros contra los políticos que quieren manipular el país. Todos quieren gobernar. Bueno, El Salvador no es la excepción. Ya más adelante vamos a hacer un texto que nos piden hacer sobre esto. Los marineros están en disputa sobre el gobierno de la nave, cada uno pensando que debe pilotear él, aunque jamás haya aprendido el arte del timoneo, y no pueda mostrar cuál fue su maestro ni el tiempo en que lo aprendió, declarando además que no es un arte que se puede enseñarse, e incluso están dispuestos a descuartizar al que diga que se puede enseñar. Se amontonan siempre en derrotar al patrón de la nave, y en ocasiones, si no lo persuaden ellos y otros, matan a esto y lo arrojan por la borda. En cuanto al noble patrón, lo encadenan por medio de la mandrágora, de la embriaguez y cualquier otra cosa y se ponen a gobernar la nave. Y además de eso, alaban y denominan al navegador piloto. Y entendido en la náutica, al que sea hábil
para ayudarlo a gobernar la nave, persuadiendo o obligando al patrón en tanto que al que no sea hábil para esto lo censuran como inútil. No perciben que el verdadero piloto necesariamente presta atención al momento del año, a las estaciones, al cielo, a los astros y a los vientos, y cuántas cosas conciernen a su parte, si es que realmente ha de ser soberano de su nave, y respecto de cómo pilotear con el conocimiento de otro o sin él, piensa que no es posible adherir el arte del Timoteo ni en cuanto a conocimiento técnico ni en cuanto a la práctica. Si suceden tales cosas en la nave, no estiman que el verdadero piloto será llamado observador de las cosas que están en lo alto, charlatán e inútil, por los tripulantes de una nave en tal estado. Adinato, ciertamente respondió Adimanto. Ciertamente, dijo. Le dio ok, lie. Sócrates, y no pienso que debas escrutar mucho la comparación para ver qué tal parece ser la disposición de los estados hacia los verdaderos filósofos, ya que tienen lo que digo. Adimanto, así es. Bueno, otra cosa también que encontré en la web, que Sócrates sí propuso que algunos filósofos son malos, pero esto porque estaban como contaminados por los famosos sofistas que les mencioné en la clase número uno, unos charlatanes que eran, que hoy se les dicen políticos, que hacían lo contrario a lo que decían, eran mentirosos. Me recuerdo cuando recibí esa clase y con quién compararon a un sofista, a uno que llegó a ser presidente. Bueno, continuemos. Bueno, dice la pregunta. Evaluación. Respondemos al cuaderno de qué habla el texto. Explicamos. Vamos a ver de qué hablaba el texto. Trata de que Sócrates defiende la idea de que los gobernantes deben ser filósofos. Adimanto lo contradice teniéndolo de menos. ¿Cómo que dice el filósofo? El filósofo parece un individuo extraño, depravado, inútil para el Estado. ¿Cuál es la analogía que le plantea Sócrates a Adimanto? Explicamos. Sócrates compara el funcionamiento de la sociedad ateniense con una nave en la que, en lugar de gobernar el piloto, lo hacen los marineros, aún sin tener conocimiento del arte de la navegación. Se pasan la vida buscando la manera de persuadir al piloto para dirigir el barco de donde les plazca. Esos marineros son corruptos, no son otros que los políticos atenienses. Ejemplo de analógico de la nave y del Estado es incomprensible. ¿Es comprensible? Repitiendo la pregunta, ¿el ejemplo análogo de la nave y el del Estado es comprensible? Sí, explicamos. Sí está comprensible. Pues se sobreentiende que en una sociedad solo uno debe dirigir, un presidente. Pero, ¿qué pasa? Llega un momento que todos quieren maniobrar como pasó con el barco. El gobernante tiene que estar preparado para hacer sus cosas como lo está un piloto, pero los marineros no dejan, piensan que ellos lo pueden hacer mejor. En otras palabras, se dice que los gobernantes bien preparados es bueno, pero los políticos no dejan. Así dejamos la respuesta. Continuamos. Escribo un texto en que explico una problemática de la realidad actual salvadoreña. Usando argumentos por analogía, sigo los pasos de escritura. Bueno, aquí viene un reto. Escribo en el cuaderno la primera versión de mi texto a partir de lo planificado. Vamos a hacer. Vamos a comparar El Salvador, la vida de El Salvador con una película. Con varias películas las vamos a comparar. Escribo en el cuaderno la primera versión de mi texto a partir de lo planificado. Vamos, comenzamos. La realidad del Salvador llegó a ser similar a una película, como una película de Narnia, donde se vivía un mundo olvidado por Dios, como una película de zombies, donde escóndete, huye lejos, porque acabarán con tu vida. El Salvador no estaba muy lejos de ser eso, recordemos. También podemos hacer la comparación con la película de Spider-Man o Los Increíbles, donde el hacer el bien es malo y criticado. ¿Recuerdan cómo agarraron al pobre Spider-Man? La prensa, ¿cómo lo agarraba?
como piñata haciéndolo pedazos. Por lo menos en Spider-Man se ve la hipocresía del antagónico como Misterio es bien vista y aplaudida. Todo lo que hacía. Bueno, si vieron la última entrega de Spider-Man, ¿qué hacían con el pobre? No hacían que él había causado la muerte de Misterio. Pero eso terminó. Al igual que en toda película de superhéroes, nuestro país estaba venciendo. Gran parte de las películas de terror ya se están terminando. Vacaciones de terror, que es lo que no vivimos aquí. Navidad sangrienta, para los que viven en ciertas colonias. Noches de terror, el camino equivocado. Si uno iba por cierto lado, ¿qué le salía? La famosa renta. Ya no salía. Hoy se respira mejor como cuando acaban el villano de la película. El presidente los ha puesto tras las rejas como animales fieros en sus jaulas para evitar su peligro. Estos niños sí eran peligrosos. Ya no vivimos como personajes fílmicos que uno por uno se va eliminando. ¿Se acuerdan la película? Comienzan como 50 y al final solo termina una. Por lo menos en Viernes 13. Comenzaban como 50 muchachas, al final solo terminaba la muchacha. En este 2023 ya es poco lo que se ve de eso. Es triste ver cómo terminaron los delincuentes, pero más tristeza nos provocaron ellos. Están en la cárcel, pero vivos, pero nuestros seres queridos están bajo tierra. En El Salvador ya se vive otra historia, otro tipo de película, donde el bien supera al mal, gracias a nuestro presidente Bukele, que se comporta como todo un justiciero, que Dios me lo bendiga. Bueno, así podemos dejar más o menos un texto. Si hay correcciones, usted los puede hacer a su gusto. Continuamos. Ya terminamos la actividad. Hoy vamos con la siguiente. Hoy vamos con las palabras con H. Inicial o intercalada. Regla del uso de la H. Bueno, aclaración va. Si buscamos más información en la web, esto lo podemos encontrar en la web y ahí hay más reglas, no solo son 4. Hay varias, por lo menos creo que se las he mencionado, no sé si en este grado o en otro, pero hace años, por lo menos la H no existía. La H era fomentada con la F, como fermoso, ferido. Bueno, así los que han leído la obra Amadís de Gaula, ahí pueden ver ese tipo de español antiguo. Amadís es como que decía, caballero fermoso en la oscuridad, decía. ¿Qué significaba el tenebro? Leemos las reglas. Número 1. Se escribe con H al inicio de palabras que comienzan con dictongo. Si la primera vocal es I o U, ejemplo, hielo y hueco. Regla número 2. Escribe H al inicio de palabras que empiezan con sonido id, hiper e hipo. Ejemplo, hidroeléctrico o hidroeléctrica, hiperactivo, hipódromo. Hiper significa alto, hipo significa bajo. Hipopótamo significa que un pótamo está abajo, así se entiende. Se escribe con H cuando la primera sílaba es una palabra que termina con consonante y la segunda sílaba empieza con vocal. Ejemplo, anhelo, exhibición, exhortación. Soportar. Aquí tenemos la H intercalada. Inherente. Inhalación. Se escribe con H intermedia las palabras que presentan tres vocales contiguas, de las cuales la segunda y la tercera vocal son diptongos con U inicial. Ejemplo, aguacar, rehuir. Se escriben con H todas las palabras que comienzan con la letra seguida con una vocal. Ejemplo, humanidad, húmero y humillante. En la web encontramos la segunda regla que decían las palabras que en el pasado se escribían con F, como ferido, fermoso, entre otras. Ahora vamos a leer este texto. Por Martin Luther King, 28 de agosto de 1963. Esta trata de la liberación de los esclavos, para ser más comprensible. Me llena de júbilo. 28 de agosto de 1963. Me llena de júbilo reunirme hoy con vosotros en la que será ante la historia la mayor manifestación por la libertad de la historia de nuestro país. Hace 100 años, un gran estadounidense cuya simbólica sombra nos cobija hoy firmó la proclamación de emancipación.
Es- Este trascendental decreto bajó un gran rayo de luz de esperanza para los millones de esclavos negros, de color, digámosles que negro está bien ofensivo, que habían sido abrazados en las llamas de una devastadora injusticia. Llegó con muy dichoso amanecer para poner fin a la larga noche de cautiverio. 100 años después, el chico de color, digamos, todavía languidece en la esquina de la sociedad estadounidense y se encuentra aislado en su propia tierra. Por eso hoy hemos venido aquí a dramatizar una condición vergonzosa. Bueno, leemos este texto y vamos a sacar palabras con H. Está algo difícil el reto. Identificamos las palabras que contienen H y escribimos cuál de las reglas se aplica en cada caso. Tenemos la palabra hoy. Es un dictongo que inicia con O. Bueno, en realidad el sonido es un dictongo hoy. Así que lo vamos a poner con la regla número 1. Historia. Palabra con el prefijo isto. Esta es otra regla, aunque aquí no viene detallada. Si le buscamos en la web, así nos dice. Porque dice, con el prefijo isto podemos escribir historia, historieta, historiador, etc. Aquí está la regla que les dije de hoy. La regla número 5 que encontramos en la web. Hace. Palabra del español antiguo, facer. Antes la palabra hacer se escribía facer. Se eliminó por la H, se eliminó la F por AH. Perdón ahí. Entonces, si antes era, a ver, era facer, este era face. Entonces, al sustituir la F se puso H. Hace. Tenemos la siguiente palabra. Había. Proviene del verbo haber. Por eso se escribe con H. Recuerda que era, este tenía que haber sido Fabián. Parecía un nombre, pero había. Fabián o Fabián. Bueno, continuamos. Dichoso. Aquí encontramos otra H, pero esto es para sacar el sonido de la ch. 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 Como espantar un pollo. Otra palabras que encontramos en este texto. Recordemos, ahí identificamos las palabras que contienen H. Porque no nos está diciendo pongamos palabras que vayan con H. Sería muy difícil. Aquí identificamos del texto. Otra palabra que encontramos, hemos. Proviene también del verbo haber. Recuerda que el problema que hubo con la palabra haber era faber y pasó a haber con H. De esa regla proviene hemos y por eso hemos, hace y había se escriban con H, porque provienen de la palabra haber. Continuamos. Escribimos la H donde corresponda. En cierto sentido, hemos, porque viene de la palabra haber, por eso hemos escrito con H. Venido a la capital de nuestro país a cobrar un cheque. Cuando los arquitectos no lleva H. En nuestra república escribimos las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de Independencia. Firmaron un pagaré del que todo estadounidense habría, porque es de la palabra haber, por escribimos con H, de ser heredero. Bueno, la regla para poner heredero proviene de un prefijo ere. Casi la mayoría de prefijos de este tipo llevan H, como hidro, isto, ¿va? Veamos las palabras que podemos escribir con ere. Heredero, heredar, herencia, hereditario. Prácticamente eres un prefijo, por el escribimos con H. Este documento era. ¿Va? Si le escribimos era con H, viene siendo un nombre de alguna diosa. Era de una época. Así que no lleva H. La promesa de que a todos los hombres, también viene siendo otro prefijo. Hombrecito, hombrecillo, hombre, hombreón, hombre, hombrito, entre otras. Si a los negros, así como los blancos, les serían garantizados los derechos inhabilitables. Esta palabra tampoco no lleva H, no lleva a la vida, la libertad y búsqueda de la felicidad hoy. Porque este es un dictongo que comienza con la regla número 1. Es evidente que América
Recordemos la regla aquí. Intercede a un verbo, cumplir, cumplido de cumplir, y también está indicando haber, de haber. Por eso escribimos con H. Haber cumplido ese pagaré en lo que respecta a los ciudadanos de color. Martin Luther King. Completamos la oración escribiendo las palabras correctas según el contexto. Hola con H y sin H, hasta con H y sin H. Vamos a escribir hola porque está refiriendo a una ola de mar. La ola de mar nos arrastró hasta la orilla. Vale, si le escribiéramos con H, vale, con H nos dice, nos referimos a una preposición que denota el término de tiempo, lugares y acciones y cantidades. Está determinando hasta la orilla. No está determinando un lugar. Pero si le escribimos con H, no se está refiriendo a un lugar, se está refiriendo a los cuernos de la vaca. Bueno, o el asta de la bandera. Hasta se le llaman los cuernos de la vaca, del toro, etcétera. Sí, lo escribimos en H. Compartimos con nuestro trabajo con la clase. Actividad 9. Reviso nuevamente el texto con argumentos por analogía que elabore en la actividad C. Verifico que las palabras con H estén escritas correctamente. Bueno, lo usamos, como lo ocupamos con un procesador de texto, no creo que haya problemas con los usos de las H que había. Actividad en casa. Investigo en la web un documento impreso de lo siguiente. ¿Qué es una ficha electrónica? Es aquel tipo de archivo en el que se recolecta información sobre fuentes electrónicas que hayan sido consultadas para cualquier investigación. ¿Para qué sirven? Este tipo de fichas registra datos de una página de internet en donde se extrajo alguna información. ¿Cuáles son las características? Fácil acceso, se basa en un resumen, se pueden almacenar en internet, se puede editar. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.